Felicidad. Felicidad es como les decía, el insumo principal del canal de Miga Inspira. Se está buscando principalmente que podamos ayudarle a cada uno de ustedes a encontrar eso que a ustedes los motiva a levantarse cada día por las mañanas. Estamos buscando con el canal poder ayudarlos a ustedes a encontrar qué los hace felices. Obviamente para eso, primero que todo, ustedes tienen como que empezar a analizar, ¿no? Bueno, a mí qué me trae felicidad, a mí qué me gusta, con qué yo me sentiría bien, que me mueve a mí, qué es lo que me mueve a mí, ¿no? Cada quien tiene su particularidad. Hay algunos que les gusta el dinero, hay otros que les gusta el tema de la familia, hay otros que les puede estar gustando de pronto el tema de los animales, la compañía, la música, la rumba, no sé, cada quien tiene como cosas diferentes que los mueve, les mueve el corazón, ¿no? Y que precisamente digamos que los hace felices. Entonces, ¿qué los hace felices a ustedes? Los invito a que en este momento, por favor, participen y allí pongan en los comentarios qué los hace felices. Qué los mueve? ¿Qué los llena a ustedes? ¿Sí? Empezamos a compartir eso porque hay muchos aristas acá. Bienvenido Juan de Dios Rojas, bienvenida Sandra. Hola, saludos aquí desde Genesano, Boyacá, en Colombia. Bienvenido al canal de Miga Inspira. Hola Leonardo Héctor Contreras, ¿cómo estás? Bienvenidos todos a este en vivo. ¿Qué los hace felices? Es el día de hoy lo que estamos hablando. Vamos a hablar de la felicidad. Entonces, a mí, en lo personal, lo que me hace feliz es poder ayudar a personas. Precisamente por eso se ha creado este canal con la finalidad de poder ayudar a las personas a que tengan un lugar como este, en el cual ustedes puedan expresarse, podamos ayudarlos a que ustedes encuentren su felicidad. Bien, todos los videos que ustedes están viendo, los shorts que se están publicando en este momento dentro del canal, al cual lo invito también a ustedes para que se suscriban de una vez, para que compartan esos contenidos, son shorts que los va a llevar a ustedes a encontrar esa felicidad. A algunos los hace felices ciertas cosas, a otros los hace felices otras, ¿verdad? Entonces, a mí me hace feliz ayudar a otras personas, saber que soy útil para este mundo, me hace feliz saber que de pronto el día que yo me vaya, estoy dejando este mundo mejor de lo que lo encontré. Bien, hay muchas personas que necesitan en ese momento ser oídos, ser escuchados, que necesitan un minuto para que les hablen, un minuto para que les digan, eres especial, eres una persona que vale la pena. Bien, estás en este mundo por algo. No lo sabes de pronto, o de pronto sí lo sabes, pero si no lo sabes no hay problema. Vas a encontrar esa razón de ser, ese ikigai, vas a encontrar ese motivo por el cual estás aquí en este mundo. Y si en este momento te sientes solo, no te preocupes. Hay muchas personas alrededor tuyo, como yo en este momento en particular, que voy a querer escucharlos, que voy a querer saber de ustedes, que voy a querer eh, darles unas palabras de aliento para que sepan que en este camino no están solos. Somos muchos los que estamos en este camino, todos en la misma lucha, en la misma batalla, en la misma pelea, ¿cierto? Y pueden encontrar apoyo no solamente en sus seres queridos, en amigos y hasta en extraños. Entonces, pues bienvenidos. Hola John, ¿cómo estás? Bienvenido Juan Velasco. Hola, viva Colombia, dice por aquí Leonardo Héctor Contreras. Súper, por aquí cliente uno. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al en vivo. Hoy estamos discutiendo qué los hacen felices. Los invito a que en este momento, por favor, en el chat vayan poniendo qué los hace felices a ustedes. Bien, imagínense, les voy a contar una historia de algo particular. Hace el día de velitas aquí en Colombia se celebra, pues no sé, en los otros países, ustedes de pronto allí por la parte de chat me corregirán si eso es algo que se hace a nivel Latinoamérica, únicamente en Colombia. Acá se celebra el Día de las Velitas en diciembre, un día en el cual las familias se reúnen para prender velitas, digamos que estar en familia y para poder dar sus deseos, ¿no? Para poder pedirle a Dios
por los deseos de lo que quieren para este nuevo año, principalmente salud, vida, bueno, todo lo que viene ahí acompañado. Y es un momento muy bonito porque se reúnen las familias con los niños principalmente a hacer esta dinámica de prender farolitos, de prender velitas y demás. Resulta que ese día estábamos aquí en la casa con mis papás, ¿cierto? Y empezamos a hacer una dinámica, dijimos, bueno, como que nos inventamos. Y mi esposa dijo, vamos a hacer una dinámica chévere, vamos a empezar a como a hacer un juego de girar la botella, ¿cierto? Y al que le caiga, pues le van a hacer una pregunta, ¿sí? Uno le va a hacer la pregunta al otro, como para responderla. Y empezamos así a lanzarnos preguntas y en un momento le preguntaron a mi papá que si tuviera toda, mi hijo, le preguntaba a mi papá, mi hijo de 9 años, le preguntaba a mi papá que si tuviera toda la plata del mundo, ¿qué sería lo que haría con todo ello? ¿Cierto? Como digamos que, sí, ¿qué haría con este dinero? Obviamente mi papá dijo que pues primero la familia, poder darles lo básico, todo lo que necesitan, proveer a la familia, ¿no? Pero segundo, dijo que a él le gustaría, por ejemplo, poder abrir o darle un espacio a los abuelitos para poder hablar con ellos, ¿sí? Poder crear una fundación con personas que se dediquen a darle tiempo a los abuelitos para escucharlos. Entonces, miren, en este mundo no solamente hay personas que necesitan recibir palabras de consuelo, necesitan recibir mensajes positivos como los que estamos dejando aquí en el canal, a los cuales los invito a que se suscriban. Bienvenido Fortu, bienvenido Gustavo Murillo, hola, ¿cómo están? A mí, hola señor, te parece mucho a mi padre. Bueno, qué bien o qué mal, no sé si para él bien o mal, bueno. Eh, pero un saludo, Fortu. Entonces, ahí digamos que estos contenidos que estamos generando son contenidos positivos, pero lo que les comentaba es que no solamente las personas necesitan escuchar a veces cosas, sino necesitan ser escuchadas. Bien, regálenle ese minuto a ese abuelito, regálenle ese minuto a ese papá, regálenle ese minuto a sus seres queridos. Les agradezco un millón por estar en este momento aquí conmigo. Para mí no se imaginan lo importante que es poder estar aquí con ustedes en esta transmisión en vivo, poder tener la oportunidad de empezar a contactarme con nuevas personas y poder empezar a hablar de los temas del canal y demás. Eh, pero los invito también a que en un segundo, ¿sí? Suelten el celular o en este momento que están frente al celular, volteen a mirar a su derecha o a su izquierda y díganle a la persona que está a su lado, a su papá, a su mamá, a su hermano, su esposa, a su hijo, quien esté a su lado, te quiero, te amo, eres especial para mí, te ves bonita, te ves bonito. ¿Mm? Esas cosas que pues de repente no decimos todos los días. Es importante que sepamos que nosotros no tenemos la vida asegurada, ¿no? Es importante que sepamos que cada día necesitamos hacerlo valer como si fuera el último. Levantémonos siempre agradecidos por ese día de vida que tenemos y empecemos como tal a vivirlo al máximo. No dejemos para mañana lo que se puede hacer hoy. Dicen coloquialmente por ahí, ¿cierto? Algunos de pronto compartirán esto que les estoy diciendo, a algunos de pronto no les hará tanto sentido. Entonces, bueno, importante también pues que podamos eh, hablar con los demás, escuchar a los demás sobre todo. Dicen que por eso es que nosotros tenemos dos orejitas, ¿sí? Dos orejas y solo una boca, porque debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Bien, entonces escuchemos a la gente alrededor, démosle ese tiempo al abuelito, démosle ese tiempo al vecino, ¿sí? Démosle ese tiempo para que ellos también se expresen. Ese tiempo es muy, muy valioso. Bien. Entonces, bien importante que ustedes empiecen a compartir de esa manera y sobre todo en estas fechas, obviamente decembrinas, donde es más importante y digamos que
donde se siente más el ambiente familiar, ¿sí? Donde se siente más la compañía o donde se extraña más el no tenerla. Porque ahorita en estas fechas pues hay muchas personas a las cuales se les han ido sus seres queridos, hay, en estas fechas han pasado cosas pues que han sido terribles para muchas personas y son fechas que de repente no les gustan, pero sí lo que les gusta es por lo menos poder estar acompañados, poder tener a alguien a su lado, ¿bien? Entonces eso es bien importante. Entonces eso les dejaba ahí como para comentarles un poco sobre lo de mi papá que les decía. Lo que a él le trae felicidad, ¿bien? Ahora, ¿qué les trae felicidad a ustedes? ¿Qué es lo que los hace felices? ¿Qué es lo que los mueve? ¿Bien? Entonces es importante también que ustedes empiecen ese proceso como de sentarse a reflexionar, ¿no? Muchas personas no saben realmente lo que quieren en esta vida. Muchas veces no nos tomamos el tiempo para pensar realmente qué quiero, qué necesito, qué me hace feliz. Y si ustedes no lo saben, cómo se les puede ayudar? ¿Bien? ¿Cómo pueden llegar a encontrar algo que no están buscando? Tienen que empezar por eso, por ver qué los hace felices. ¿Bien? Y asimismo, poco a poco, podremos yendo en conjunto buscando la manera de ayudarlos a que ustedes sean felices, a traerles su felicidad. A mí me hace mucho, me hace mucho bien, por ejemplo, la música, igual que a muchas personas les trae mucha felicidad la música, pero en lo particular, digamos que yo soy una persona que le gusta todo tipo de música, pero en lo particular yo tengo, digamos, como cierto tipo de música que me gusta escuchar en ciertos momentos diferentes, no sé a ustedes en este momento que están unidos, qué tipo de música les gusta, ¿no? ¿Qué música los hace felices? Hay momentos donde yo siento que a mí me trae mucha felicidad, por ejemplo, escuchar reggae. Siento que es una música como que es suave, como que es relajante. Pero hay otros momentos donde no estoy para escuchar ese tipo de música. Hay otros momentos donde yo quiero escuchar algo mucho más fuerte, mucho más rápido, mucho más acelerado. Entonces la música y la musicalidad es bien importante y es bien influyente también en la felicidad, en lo que sea que nos haga a nosotros felices. Bueno, pues bien, no sé de pronto si les esté haciendo mucho sentido también pues el contenido del canal. Como les venía diciendo, está muy enfocado en dejarles a ustedes mensajes positivos, dejarles a ustedes esas palabras que a veces necesitamos escuchar. A veces en determinados momentos puede que las fuerzas nos falten, puede que en ese momento sintamos que necesitamos a alguien que nos diga o nos reenfoque y nos lleve por el camino hacia nuestro crecimiento personal, a la motivación, bueno, en fin. Para todos esos fines ustedes van a encontrar allí, digamos, diversos contenidos dentro del canal. Poco a poco el canal va a ir evolucionando, de una vez les voy comentando. El canal, digamos que está pensado precisamente que el insumo principal sí sea como tal la felicidad, de ayudarle a las personas a ser felices, pero pues eso tiene muchos matices, ¿no? Entonces inicialmente estoy intentando pues como ayudarle a las personas a ser felices por medio de mensajes, que es lo que en este momento tengo, bien, en este momento tengo posibilidad de dedicar cierto tiempo, de dedicar mis palabras, de dedicarles mis sentimientos, bien, poco a poco iremos generando videos en los cuales quiero empezar a regalar abrazos, porque hay personas que más allá de la palabra necesitan ese contacto físico, necesitan esa otra persona que en un momento determinado, si ellos mismos están abiertos, si ellos mismos lo quieren, puedan decir, regálame un abrazo, sí, quiero un abrazo, quiero sentir que le intereso a alguien, ¿bien? Entonces quiero empezar a regalar abrazos. Eventualmente dentro del canal van a empezar ustedes a ver también estos videos y poco a poco irá evolucionando pues
a más temas que tenemos allí planeados pues para ayudas sociales y para poder dar ayudas más significativas que solamente dedicar el tiempo, bien, aunque pues es bien importante. Nada, amigos, pues no quiero extenderme más tampoco. Les agradezco a las personas que se unieron en este en vivo o que están viendo en diferido también este en vivo, para que pues se unan al canal, para que vean estos mensajes positivos. Recuerden que no están solos. Si necesitan en algún momento hablar, estamos al alcance de un clic. Simplemente pongan en sus comentarios bueno, lo que sea que quieran, lo que les nazca del corazón a ustedes decir, o lo que les gustaría de pronto también ver en uno de estos videos de positivismo, de felicidad, de consejos que les puedo estar dando en torno a ello. Bien, espero que ustedes sean tan felices como yo lo estoy siendo en este momento. Estoy, la verdad, sintiéndome una persona muy bendecida dentro de las carencias que tengo, dentro de todo lo que me falta material y bueno, y en muchos aspectos. Soy una persona demasiado bendecida porque tengo vida, porque tengo salud, porque tengo familia y porque en este momento puedo estar aquí poniendo mi granito de arena por el mundo para ayudarles a ustedes a que encuentren esa felicidad. Bien, quiero que ustedes puedan en algún momento decir, soy feliz, sí, sí, me falta un montón de cosas, sí, pero soy feliz como nadie, ¿bien? Y verlos saltar y verlos que celebran por lo más mínimo y ese tipo de cosas es lo que queremos lograr. O sea, en este mundo, ¿para qué estamos? ¿Para sufrir? No creo que nos hayan traído a este mundo a sufrir como muchas personas dicen, ¿cierto? Creo que en este mundo vinimos realmente a entender que la felicidad se encuentra en las pequeñas cosas, como en la caridad, como en la bondad, como en preocuparse por el prójimo, como en la espiritualidad, porque Dios ante todo, Dios siempre debe estar de la mano de uno. Y si ustedes están muy pegados de Dios, eh, siempre siempre digamos que el camino a la felicidad va a ser mucho, mucho más corto. Van a encontrar la felicidad rápidamente. Bien, yo encontré la felicidad de la manera más inesperada, ¿sí? Obviamente todos tenemos, digamos que diversas cosas que nos hacen felices, ¿no? A mí me hace muy feliz principalmente mis hijos y mi esposa, tener a mis hijos a mi lado, por los verlos sonreír. Cuando ellos sonríen, yo siempre les he dicho desde pequeñitos, yo les decía que para mí cuando ellos sonríen es como si saliera el sol, es como ver una salida, como cuando el sol sale por las mañanas, siento como que me calienta el corazón, que me ilumina el alma. Eh, Eso a mí me hace muy, muy feliz. Pero aún así dentro de esa felicidad que yo sentía por eso, a medida que iba pasando el día, yo iba sintiendo como que esa felicidad se iba desvaneciendo por las preocupaciones del día a día, ¿cierto? Porque faltaba tal cosa, porque había, porque no había, porque necesitaba, porque quería, porque no quería, por todas las cosas que van pasando, ¿no? Y de manera inesperada, a medida que me fui acercando pues también a Dios, a la Virgen, mucho a la Virgen, eh, fui encontrando esa felicidad, fui dándome cuenta que hay otras cosas que complementan la felicidad. No quiere decir que unas cosas sí traigan felicidad y las otras no. No, es que hay como medidas de felicidad. Bien, es como una receta. La felicidad es una receta que ustedes van construyendo, ¿cierto? Que ustedes van generando, van mezclando, van haciendo, ¿cierto? Y para ello ustedes tienen que empezar a ponerle los ingredientes, ¿cierto? Entonces una cucharadita de amor de pareja, otra cucharadita de amor de los hijos, otra cucharadita de actos de bondad, otra cucharadita de dinero, otra pizquita de cariño a los padres, otra de reconocimientos en el empleo. Así, ustedes van, digamos que viendo que su felicidad
está compuesta de varios matices. Entonces vayan como descifrándolo. ¿Qué los haría felices? Bien, que sentirían que realmente los llena, les llena el alma. Y creo que eso también puede variar de país a país. No sé, ustedes me dirán también, las personas aquí que están en este en directo o que lo están viendo en diferido, cómo según su cultura puede variar un poco también el tema de la felicidad, ¿no? Hay unas culturas que son felices más con el tema culinario. Hay otras culturas que son un poco más felices en su núcleo familiar o con su pareja. Hay otras culturas que de repente el tema de tanto abrazo y tanta melosería, no, pero los hace felices el tema de la profesión, el tema de viajar. Entonces creo que también por país, acá uno dentro de los diferentes países, eh, su cultura les va, digamos que mostrando, los va llevando o que tengan, sean felices con ciertas cosas determinadas, ¿no? Entonces, bueno, los invito a que se suscriban al canal, a que le den like a los videos de Miga Inspira, que lo compartan con sus seres queridos. Les mando un fuerte abrazo y espero verlos en los próximos envíos. Que estén muy bien. Hasta luego a todos. Bye.